Buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a continuar con otro tema que es de suma importancia para nuestra salvación. El tema que vamos a iniciar hoy va a ser acerca de el futuro del cuerpo físico. ¿Dónde se va el cuerpo después de la muerte física? Para eso vamos a utilizar varios textos bíblicos. Voy a comenzar con Eclesiastés, capítulo 12, versos 7. En este verso, como que ya lo vimos en un video anterior, nos dice, el párrafo dice, simplemente nos dice que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Para eso simplemente tenemos este pequeño dibujo que hemos hecho. Una persona simplemente muere. Cuando la persona muere, la persona tiene vida, cuando su espíritu está en él. Cuando la persona muere, la persona es sepultada, y al momento en que es sepultada, hay una separación. Su cuerpo se queda aquí en la tierra y se convierte en polvo, y su espíritu se va con Dios, y Dios lo va a colocar en un lugar que se llama el Hades. Ahí es donde se va a encontrar el espíritu. Así que, simple y llanamente, el cuerpo se queda en la tierra y se convierte en polvo, y el espíritu se regresa con Dios. Y aunque en el texto no dice que Dios lo coloca en el Hades, vamos a dar una explicación posterior acerca de dónde se va ese espíritu. El evangelista Salomón, que escribe Eclesiastés, o el predicador, mencionó otro párrafo también en Eclesiastés, de lo mucho que él escribió. Es en el capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, desde los versículos del 18 al 20. Versículos del 18 al 20 de Eclesiastés, se los voy a leer para que ustedes tengan una idea. Dice: dije en mi corazón, así dice la Escritura, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Cuando los textos nos explican que toda la materia volverá al polvo, ya expliqué que el polvo es de lo que está compuesto. El polvo está compuesto de todos los elementos químicos y físicos que existen en la naturaleza, en mayores o en menores porciones, pero el cuerpo está formado precisamente de partículas más o menos de lo que muestra la tabla periódica de los elementos. Entonces, si tenemos ya el conocimiento que el cuerpo va al polvo y que el espíritu va con Dios, aunque ya les dije que es el Hades, bueno, vamos a poner aquí un interrogante para entender, saber que todavía no hay una explicación sobre el Hades. En un próximo video, o si hoy mismo alcanza el tiempo, hoy mismo se los menciono. Pero esto es lo primero que le pasa al cuerpo. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo físico? Se convierte en polvo. Vamos a poner aquí, número 1, ok, se convierte en polvo, se vuelve polvo. Y eso de que se vuelve polvo es una explicación sencilla para las personas que primero recibieron este libro. Déjeme ver otro párrafo más que nos indica o nos da otra explicación más acerca de esas personas que mueren. En el mismo libro de Eclesiastés, pero ahora en el capítulo 9, en el versículo del 2 al 6, perdón, Eclesiastés 9, del 2 al 6, el párrafo explica lo siguiente, o dice lo siguiente, dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento.
Dice más, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Dice que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Estos párrafos, mis estimados oyentes, simplemente nos está diciendo que el cuerpo, cuando una persona muere, ese cuerpo simplemente no siente nada. Como no siente nada, ¿qué cosa es lo que está entonces ahí en el cementerio? Es un cuerpo sin vida. Cuerpo sin vida, voy a poner aquí la palabra cuerpo, sin vida, polvo, es simplemente materia. Esto es materia nada más, lo que está aquí en las sepulturas. Materia, cuerpo sin vida, no hay mucha diferencia con los cuerpos de los animales. No hay, nos dice el párrafo de Eclesiastés, que respiramos el mismo aire, nuestro cuerpo está construido de la misma materia. Se menciona que únicamente cuando la persona está viva es cuando tiene esperanza, pero una vez que la persona ya muere, mueren sus odios, mueren sus rencores, mueren su amor, mueren su envidia, muere su memoria, ya no queda nada del cuerpo, pero todo se está refiriendo a la vida debajo del sol, quiere decir a la vida material. Todavía no se habla de la vida espiritual en este párrafo que estamos mencionando. Así que recordemos, Eclesiastés, el predicador Salomón, está diciendo que este mal hay debajo del sol. El mismo suceso acontece a todos. Los hijos de los hombres están llenos de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, pero después de eso se van a los muertos. Así que una vez que están con los muertos, su cuerpo se convierte en polvo, refiriéndose a los cuerpos, al aspecto físico. Todavía no menciono el aspecto espiritual. Bueno, en el Nuevo Testamento hay un escritor, Mateo, uno de los evangelistas. En el libro de Mateo capítulo 7, verso 52, él usa otro calificativo. Los cuerpos, dice Salomón, no sienten nada. Entonces simplemente están insensibles allá en la sepultura. Pero Mateo, voy a quitar este párrafo y escribimos Mateo capítulo 7, verso 52, por si acaso ustedes quieren después corroborar lo que dice este párrafo. Y este párrafo dice: se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Quiero que entiendan que la palabra dormir o dormido es un eufemismo. Significa nada más que se usa la palabra dormir en referencia a estar muertos. Entonces, el texto dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso nada más dice el texto. No voy a hablar del contexto anterior porque no es nuestra idea en estos momentos presentar el contexto de lo que Jesucristo está diciendo a los apóstoles en esos momentos, sino únicamente hacer énfasis en la palabra dormir, que Mateo dice que los cuerpos muertos duermen. Es otra frase para decir que no sienten nada. Duermen. Perdón si estoy poniendo las palabras muy juntas. Mi pizarrón tiene poco espacio. Y entonces duermen. Luego, de los apóstoles que anduvieron enseñando, hay uno de ellos que se llama Pablo. Pablo escribió a los Corintios. No puse mi mapa, pero vamos a tratar de pensar dónde está Corinto. En el próximo mapa lo veremos. ¿Dónde está Corinto? Corinto
una ciudad que Pablo evangelizó y que estaba formada esa congregación de muchísimas personas de distintas razas, distintas culturas, marineros que viajaban de África hacia Europa transportando su mercancía y que pasaban el invierno en el Golfo de Corinto, en el Canal de Corinto, y por ahí cruzaban para acortar distancias. Después les enseño cómo se hacía esto. Y Pablo escribió a los Corintios en 1 de Corintios 15, del 16 al 20. Déjeme escribir esto aquí. 1 de Corintios 15, 16 al 20. 1 de Corintios. Muy bien, ya tenemos aquí el párrafo, ya lo podemos buscar si acaso queremos para corroborar lo que estamos diciendo. Dice Pablo a los Corintios, porque, dice en el verso 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y noten ustedes entonces en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 18 y en el versículo 20. En el versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, refiriéndose a las personas que ya eran cristianas y que habían fallecido en el lapso de tiempo desde que se inicia el cristianismo, aproximadamente en el año 33, hasta la fecha en que Pablo escribe a los Corintios, más o menos por los años 50, 55, no tenemos datos o fechas exactas. Ya habían transcurrido entonces un aproximado de 20, 25 años, y Pablo por eso menciona en tiempo pasado, los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo, perecieron, es el versículo 18. Y en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado, es una exclamación triunfante de Pablo para animar a los cristianos. Dice, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando se dice primicias de los que durmieron es hecho, significa que todos los que murieron en Cristo, Jesús va a ser el primero en resucitar. Y al ser el primero en resucitar de entre los que murieron en Cristo, Él se convierte en las primicias. Él demostró que sí se puede vencer la muerte física y que sí hay resurrección. Como no, el contexto no lo vamos a dialogar ahorita, solamente las palabras dormir. Entendamos entonces que esta frase de que duermen los cuerpos cuando mueren, se les llama que están dormidos, lo tenemos que entender. Para los escritores bíblicos, entonces, dormir y morir son sinónimos, aunque dormir es un eufemismo, es una composición gramatical para las personas que están escuchando esta información. Ahora bien, no son los únicos apóstoles, no es el único apóstol que informa. Hay más apóstoles. Miren, vamos a mirar algo de Juan y algo que escribió Mateo. Algo que escribió Juan y algo que escribió Mateo. Miren, Juan capítulo 5, 28 al 29 nos dice de otra característica de los muertos. Dice, voy a escribir aquí el párrafo, Juan 5, 28 al 29. Vamos a ponerlo aquí, Juan 5, 28 al 29. Y este párrafo, bastante interesante, nos está diciendo lo siguiente, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces, vamos a ilustrar esto para que estamos leyendo, para tener otra vez una mejor comprensión de lo que estamos analizando. Miren, el texto simplemente dice que va a haber personas que van a resucitar. Disculpen otra vez lo burdo de los dibujos, pero simplemente son dibujos para ilustrarnos. Sabemos que cuando ya morimos, todo el mundo está, dice ahí, con Dios, pero Dios tiene un lugar que se llama el Hades. Y allá en el Hades hay lugares para los buenos
y lugares para los malos. Hay lugar para los espíritus. Voy a poner la palabra Ebe y Em para entender que hay lugar para los espíritus buenos y hay lugar para los espíritus malos. Entonces, cuando Juan dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vendrá la hora, habla de un futuro todavía incierto, y los que hicieron lo bueno saldrán, todo es en tiempo futuro, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, la doctrina general explicada aquí es la siguiente. Cuando salgan los cuerpos, esos cuerpos se encontrarán, vamos a decir así, se encontrarán en el aire con el Señor, y esos cuerpos van a tener simplemente su espíritu vendrá nuevamente a reunirse con ellos. Cuando esos cuerpos tengan otra vez su espíritu, entonces a esto se le llama resurrección. Resurrección, entonces, significa lo contrario que muerte física. Muerte física significa separación entre cuerpo y espíritu. Resurrección significa reunión entre cuerpo y espíritu. Un cuerpo transformado se reúne con su espíritu, que es sacado del Hades, y al reunirse, al reunirse ambos aquí, ya están listos para irse al juicio final. Déjeme leer otro párrafo que tenemos aquí a la disposición. Haciendo énfasis en el verso 29, dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hagamos énfasis en que en esta explicación también aparece los dos lugares. Un lugar que va a ser resurrección de vida y un lugar que será resurrección de condenación. Entonces, no van a ir al mismo lugar los cuerpos ya resucitados. Tendrán un diferente destino. Así que el cuerpo resucitará. Y cuando resucite, simplemente se reunirá con su espíritu el cuerpo, un cuerpo transformado. Uno se irá a la condenación, otros se irán a la bendición o a la resurrección o a la vida con nuestro Señor. Pero no es suficiente la información. Me interesa que ustedes conozcan lo más posible para que entendamos que sí existen, de acuerdo a la Biblia, existen esos dos lugares. Para eso vamos a volver a recordar el libro de Mateo, capítulo 25, verso 46. Mateo 25, verso 46, se menciona, es en el asunto que vimos de los cabritos y las ovejas, se mencionan una frase final en el verso 46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuevamente hay una separación. Estos se está refiriendo a la gente negativa y los justos, la gente positiva, los que irán a la vida eterna. Entonces, esa vida eterna que se nos menciona constantemente en los textos bíblicos, tenemos que tomarlos en consideración, castigo eterno, tenemos que tomarlos en consideración en las decisiones que tomamos en esta vida. Mis presentaciones llevan el objetivo de que usted analice lo que estoy diciendo y tome usted la mejor decisión cuando llegue el tiempo de tomarlo. Cuando se menciona este párrafo, obviamente no nada más Mateo lo dice, sino que lo tenemos que reforzar con lo que dijo Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, en el 11 al 13. Ya expliqué ese párrafo, es un párrafo que habla acerca de un gran trono blanco, en el cual estaban sentados Dios, delante de él ya no había tierra, ya no había cielo, no había lugar para ellos, y luego el verso 12 dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, ese libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué nos dicen todos estos párrafos de Mateo 25, 46, de Apocalipsis 20, 11 al 13? Voy a poner aquí Apocalipsis 20, del 11 al 13. Usted lo puede buscar. Nos dice que después de que hay la resurrección, entonces viene algo
algo que se va a llamar simplemente el juicio eterno. Bueno, disculpen si ponemos las letras al revés. Va a ser el juicio final. Y cada persona, según sus obras, unos después del juicio final serán lanzados al lago de fuego, al castigo eterno, y otros serán llevados a la vida eterna. Los párrafos que se mencionan en Mateo es: irán los malos al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Y el párrafo importante de Apocalipsis se menciona que fueron juzgados cada uno según sus obras, en el versículo 13. Si fueron juzgados cada uno según sus obras, la idea general es la siguiente: los cuerpos, cuando mueren, van a la sepultura. El cuerpo se destruye. Cuando venga el momento en que Jesús se presente, los cuerpos van a resucitar. Van a resucitar con un cuerpo transformado, y su espíritu que está habitando en el Hades va a venir a reunirse con su cuerpo. Después, cuerpo y espíritu, cuerpo transformado y espíritu, se presentarán ante el trono de Dios en el gran juicio final. Ahí se leerán las obras, se mirarán las obras, se abrirán los libros de las obras, y según las obras que cada persona haya realizado, las obras que no son las que Dios le agradan, esas obras serán consideradas como castigo, como algo que va a castigar al individuo. El individuo irá al castigo eterno porque las obras que están allí escritas no satisfacen a Dios. Pero el individuo que sea juzgado y que se encuentren obras que sí satisfacen a Dios, que cumplen los requerimientos de Dios, entonces esa persona será llevada a la vida eterna. No doy más explicación porque, bueno, en estos momentos el tema se trata acerca de a dónde va el cuerpo después de la muerte física, y entonces tenemos esos destinos. El cuerpo se vuelve polvo, el cuerpo no siente nada, el cuerpo duerme, el cuerpo un día resucitará y se transformará, y un día el cuerpo transformado se irá a uno de esos dos lugares. La resurrección indica otra vez reunión de cuerpo y espíritu. Los cuerpos saldrán de los sepulcros, los espíritus saldrán del Hades en la resurrección y van a ser reunidos. Muerte física, recuerden, es separación de cuerpo y espíritu, pero resurrección es reunión de cuerpo y espíritu. La pregunta del siglo, la pregunta importante para usted y para mí es: ¿en cuál situación estamos en estos momentos? ¿Estamos haciendo las cosas para que Dios nos envíe a la vida eterna, o estamos haciendo cosas para que Dios nos envíe al castigo eterno? Solamente nosotros y Dios sabemos, porque las cosas ocultas de nosotros mismos nadie más las conoce más que nosotros mismos y Dios. Es mi confianza, es mi esperanza que cada uno de los que estamos viendo estas presentaciones hagamos un análisis personal de dónde estamos, de quiénes somos, de a dónde vamos, en qué creemos, y que si el mundo se está transformando, si en el ejemplo de México, que está habiendo una transformación política, social en estos momentos de la historia, bueno, ¿por qué no iniciar también en este país o en los demás países, donde quiera que sea, una transformación espiritual? Y que las personas regresen a investigar en la Biblia, en las Escrituras, qué cosa es lo que se necesita hacer para poder obtener la vida eterna. Y encontraremos ahí que se pide de los seres humanos que tengamos una transformación religiosa, transformación moral, transformación ética, que dejemos de hacer las cosas negativas que nos llevan, que es un peso, es una carga, es un lastre, nos llevan al castigo eterno, e iniciemos a hacer las cosas que el Señor nos pide para obtener la vida eterna. ¿Cuáles cosas?, me dirán ustedes. Bueno, los invito a que sigan viendo mis siguientes videos, donde voy a explicar cuáles son las obras espirituales que Dios quiere que hagamos para transformar nuestras vidas. Bendiciones para todos. Nos miramos en el video número 9.